Pues en este video vamos a estar hablando un poquito de lo que es energía y trabajo. Vamos a empezar definiendo lo que es la energía cinética. La energía cinética entonces va a ser la energía asociada al movimiento, ¿verdad? La letra que se utiliza para abreviar energía cinética es la letra K, que la tenemos aquí. Y entonces esa K, que esa energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Las unidades para energía van a ser los joules. Un joules va a ser igual a un newton por metro, que es lo mismo que un kilogramo por metro cuadrado por segundo cuadrado. Si se fijan, ¿verdad? El kilogramo es la masa y la velocidad al cuadrado es metros al cuadrado y segundos al cuadrado. Hay muchas maneras, ¿verdad?, de ver la energía cinética. La podemos ver como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la podemos ver también, ¿verdad? Como sabemos que la velocidad es un vector, tiene sus componentes en X, en Y y en Z, ¿verdad? Pues podemos entonces encontrar esas velocidades en X, en Y y en Z y encontrar cuánta es esa energía cinética. La energía cinética es un concepto que es bien útil a la hora de resolver ejercicios de proyectiles y de movimiento en una dimensión. La energía, y esto es bien importante, es un escalar, no es un vector. El trabajo, que es nuestra próxima definición, es la energía transferida a un objeto o transferida, y aquí había puesto un disparate, me perdonan, ¿verdad? Debe decir o transferida de un objeto resultado de la acción de una fuerza. Tenemos que cuando el trabajo, que se va a expresar con la letra W, es mayor que cero, o sea, tenemos un trabajo que es positivo, la energía es transferida al objeto. Por otra parte, cuando tenemos un trabajo que es negativo, la energía, ¿verdad?, es transferida, o por decirlo así, se la quitamos al objeto. Trabajo positivo, le damos energía al objeto. Trabajo negativo, le quitamos energía al objeto. Por último, el trabajo hecho por la fuerza de gravedad simplemente es, ¿verdad?, el vector de fuerza de gravedad, que era el peso, por ese cambio en Y. Algo bien importante que se debe resaltar de este trabajo hecho por la fuerza de gravedad es que vamos a ver más adelante que el trabajo después de la fuerza y el desplazamiento tiene al lado el coseno de un ángulo. Para la fuerza de gravedad ese no es el caso, porque la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa, ¿verdad? Y lo que son las fuerzas conservativas lo vamos a ver más adelante, pero es importante que sepan que el trabajo hecho por la fuerza de gravedad pues no depende de la ruta que se lleve el objeto. O sea, da lo mismo si tenemos una masa que empieza aquí y sube y baja y sube y baja y sube y baja y termina aquí arriba. Ese trabajo es el mismo que simplemente si tenemos una masa que va de aquí a aquí arriba, ¿verdad? Suponiendo que esas alturas que yo hice así con esa flechita sean las mismas. Lo que quiero decir es que si tenemos un objeto en los que los cambios de altura son los mismos, el trabajo hecho por la fuerza de gravedad es el mismo. Y eso no depende de la ruta que tome el objeto. El trabajo realizado por una fuerza constante, el trabajo habíamos visto que era W, va a ser igual a el producto punto del vector de fuerza por el vector de desplazamiento, que es ese delta R. Y un producto punto, ya a estas alturas debemos de conocer qué es, pero simplemente, ¿verdad?, en cuestión numérica lo que se hace es que se añade el coseno de Z, ¿verdad?, después de esa multiplicación de fuerza por desplazamiento o por delta R, que
Es lo que escribimos aquí, fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo entre el vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Eso es bien importante. El teorema de energía y trabajo me dice que el cambio en energía cinética es igual al trabajo. Y eso es bien importante que lo conozcamos, que el cambio en energía cinética va a ser igual al trabajo. Importante. Por otra parte, ¿verdad? Ese teorema de energía y trabajo nos lo podemos encontrar de muchas maneras. ¿Verdad? El cambio en energía cinética podemos verlo como un mayor de la masa de la velocidad final al cuadrado menos un mayor de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Podemos verlo como masa por aceleración por el desplazamiento, donde de verdad debemos saber que masa por aceleración es fuerza y este cambio en X pues sería el desplazamiento, que es lo mismo que fuerza por el desplazamiento, que es lo mismo que el trabajo. De estas 1, 2, 3 maneras podemos encontrar el trabajo. Esto que dice aquí que en adición pues es lo mismo que tenemos arriba. La energía cinética final menos la inicial es igual al trabajo. El trabajo hecho por la fuerza de gravedad. ¿Verdad? Nos vamos a enfocar en los signos. Cuando vamos bajando, como le aumentamos la energía cinética al objeto que vaya bajando, el trabajo va a ser positivo. El trabajo va a ser positivo. Y cuando vayamos subiendo, como estamos disminuyendo la energía cinética del sistema, el trabajo va a ser negativo. Como les había mencionado, el trabajo hecho por la fuerza de gravedad depende únicamente de ese cambio en altura. La pregunta es entonces, ¿por qué cuando vamos subiendo el trabajo va a ser negativo y por qué cuando vamos bajando el trabajo va a ser positivo? Y nos vamos a ir entonces a analizarlo desde este punto de vista del cambio en energía cinética. Vamos a hacer memoria y acordarnos de caída libre o de proyectiles. Cuando un objeto va subiendo, ¿verdad? Déjame hacer más o menos un dibujito. Ok, cuando un objeto va subiendo, tenemos que acordarnos, ¿verdad? Que la aceleración gravitacional, ¿verdad? La G siempre va hacia abajo. ¿Qué sucede? Que cuando vamos subiendo, vamos a suponer que aquí salimos a 10 metros sobre segundo. Cuando vamos subiendo, esa velocidad va disminuyendo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras él va subiendo, la velocidad disminuye. ¿Verdad? Aquí la redundancia. Pero quiere decir que mientras vamos subiendo, en ningún momento la velocidad en Y arriba va a tener mayor magnitud que abajo mientras vamos subiendo. Piénselo otra vez. Mientras vamos subiendo, la velocidad en Y en ningún momento tiene una mayor magnitud que abajo. O sea, arriba que abajo. Por lo tanto, como abajo tiene una mayor magnitud, cuando vamos subiendo, esa velocidad inicial va a ser mayor que la final, por eso el trabajo va a ser negativo. Por otra parte, cuando vamos bajando, sabemos que en el punto más alto la velocidad en Y es 0, mientras vamos bajando, pues la velocidad va ganando una mayor magnitud. Como gana, ¿verdad? Como tiene una mayor magnitud, bajando, en ningún momento la velocidad tiene una mayor magnitud en un tramo arriba que en un tramo abajo, porque mientras más baja, más aumenta esa magnitud de la velocidad. Por lo tanto, si la velocidad final tiene una mayor magnitud que la velocidad inicial,
el trabajo va a ser 1 positivo. Y piense eso por un segundo, porque ese análisis es importante que lo entienda. Otro concepto entonces es el concepto de potencia. Y esa potencia, ¿verdad? Pues si queremos calcular la potencia instantánea, pues sería, ¿verdad?, la derivada del trabajo con respecto al tiempo. O lo podemos ver también como el vector de fuerza por el vector de velocidad. Y por esto es por lo que usted paga cuando, por ejemplo, usted se va a mudar y usted quiere mover todos sus muebles de una casa a su casa más nueva, y usted contrata, ¿verdad?, qué sé yo, un trono, una gente que se dedica a hacer mudanza. Usted no paga porque esa gente haga más fuerza que usted, porque la fuerza que están haciendo es la misma, están levantando los mismos muebles. No hacen más trabajo que usted, porque los muebles los está moviendo de una casa a la otra, independientemente de si los mueva usted o los mueva la otra compañía. Lo que sucede es que esa gente tiene una capacidad de realizar potencia mayor que usted, porque ellos pueden hacer el mismo trabajo que usted hace en menos tiempo. Entonces, si el trabajo es el mismo, dividido entre menos tiempo, pues quiere decir que usted paga en realidad cuando le van a hacer un servicio por la potencia, no por ese concepto que le llamamos trabajo en la calle. Las unidades de trabajo son los watts. Y un watt es 1 kilogramo por metro cuadrado entre segundos cúbicos. Ahora vamos a una parte bien importante, que es la fuerza de un resorte. Para empezar, la fuerza de un resorte es una fuerza restaurativa. Una fuerza restaurativa es aquella fuerza que, ¿verdad?, siempre está apuntando hacia el equilibrio. Y aquí vamos a estar varios minutos hablando de lo que es un resorte y cómo funciona, ¿verdad?, la fuerza del resorte. Primero, ¿qué es un resorte? Un resorte es como un spring, por decirlo así. Pero en este caso de que tenemos un resorte ideal, estamos asumiendo de que el resorte, lo mismo que se estira para un lado, es lo mismo que se comprime para el otro. Me explico. Si el resorte que está en el equilibrio aquí dice X de equilibrio, yo lo estiro para acá, para la derecha, y él se estira, vamos a decir, 1 metro. Cuando yo lo suelte, como esto es un resorte ideal, estamos asumiendo de que si yo lo suelto de acá 1 metro, él se va a estirar hasta acá 1 metro. Esa es la primera condición que tenemos que tener en mente, que estamos tratando con un resorte que es ideal. Segundo, la fuerza de un resorte me lo da la ley de Hooke, que me dice que la fuerza de un resorte es igual al negativo de la K, que es una constante del resorte. Eso o te lo dan o te dan todo lo necesario para que tú lo encuentres. Pero esa constante del resorte, ¿verdad?, tiene unidades de newtons entre metros. Y vamos a hablar ya mismo de ella. Pero, ¿verdad?, la fuerza del resorte es el negativo de esa K por ese cambio en X, ¿verdad? O sea, por cuánto tú la estires o por cuánto la aprietes, para hablar claro. Algo bien importante es que esa K siempre es positiva, aunque aquí hay un signo negativo. Y es por lo siguiente: la fuerza de resorte siempre se opone a una fuerza externa, o va en dirección opuesta a una fuerza externa. Porque, ¿verdad?, ningún objeto tiene la capacidad de acelerarse a sí mismo o de hacerse fuerza él mismo. Por lo tanto, el resorte no se estira ni se aprieta solo. Quiere decir o que alguien lo estira o que alguien lo aprieta. Entonces, si usted lo estira para acá con, qué sé yo, 3 newtons de fuerza, el resorte, por la tercera ley de Newton, le está haciendo a usted 3 fuerzas en la dirección contraria.
Si usted aprieta el resorte, hundiéndolo para allá, a 3 newton, pues el resorte le hace una fuerza a usted de 3 newton, pero en la dirección contraria. Por eso es que aquí hay un signo negativo, no es porque esa acá sea negativa. Piense eso por un segundo y trate de entenderlo porque eso es bien importante. Si usted estira el resorte por tercera ley de Newton trata de comprimirse con la misma, ¿verdad?, fuerza que usted le está haciendo para estirarlo. Si usted lo comprime, él trata de estirarse con la misma fuerza que usted le hace para comprimirlo. Ya mencioné que el resorte es un ejemplo de una fuerza que es restaurativa, o sea que la fuerza de resorte siempre va a apuntar o siempre va a ir en dirección de esta posición de equilibrio. Si usted lo estira, si se fija, la fuerza va hacia el equilibrio. Si usted lo aprieta, la fuerza va hacia el equilibrio. Ahora vamos a ir tal vez a la parte más complicada de entender de esto de los resortes. Y es que en cuestiones de energía, el resorte se comporta de la siguiente manera. Vamos a hablar de la energía cinética del resorte solamente. ¿Y qué sucede con esa energía cinética? Mira, el resorte empieza en el equilibrio y una fuerza externa, vamos a suponer que lo estira, lo suelta y él empieza a oscilar. Cuando él llega hasta su punto de compresión más bajito, ese resorte no tiene energía cinética, porque como llega a su punto más bajito y él lo que va a hacer ahora es virar, pues en el instante en que él está en ese punto más bajito o de compresión máxima, esa velocidad va a ser igual a 0 metros en 3 segundos. Mientras él va de camino, mientras él va de aquí al equilibrio, él va cogiendo velocidad. Va cogiendo velocidad. O sea que aquí sí hay energía cinética y hay otro tipo de energía que lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante por el momento es que sí hay energía cinética en el medio. Cuando él llega hasta el medio, él llega a su velocidad máxima. En este punto, en el medio, el resorte solamente tiene energía cinética porque está a su velocidad máxima. Mientras el del medio vuelve a estirarse, sí tiene velocidad, o sea, sí tiene energía cinética y también tiene otro tipo de energía que vamos a ver más adelante. Y nuevamente, cuando se estira lo más que se puede estirar, esa velocidad va a ser igual a 0 metros en 3 segundos, porque de aquí es lo que va a hacer entonces es virar para atrás. Por lo tanto, en ese punto, él no tiene energía cinética. Voy otra vez. Si se comprime, en el punto que se está comprimiendo no hay energía cinética. De camino sí hay energía cinética. En el medio la energía cinética está en su máximo. De camino sí hay energía cinética. Y en el extremo ¿verdad?, de que se estira lo más que puede, no hay energía cinética. De nuevo, en los extremos no hay energía cinética y en el medio de los extremos sí hay, y específicamente en el equilibrio solo hay energía cinética. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza de un resorte, pues hemos visto que el trabajo era, ¿verdad?, esa fuerza por distancia. La fuerza de un resorte es negativo kx, o sea que el trabajo hecho por el resorte es la integral desde el equilibrio hasta donde lo estire o lo comprima de la fuerza del resorte. Y eso me va a quedar como el negativo 1 medio de kx cuadrado. O sea que el trabajo hecho por la fuerza del resorte es negativo 1 medio
kx al cuadrado. La integral de esto sería sacar la k, que es una constante, es un número, y la integral de x sería simplemente, ¿verdad?, un medio de x a la 2 y el negativo que ya estaba. Y como solamente lo que nos interesa es cuánto se mueve, pues no hay que considerar el equilibrio si lo tomamos que es 0. Vamos a ir entonces con el primer ejemplo. Una caja de 800 newtons es movida hacia arriba en un plano inclinado de 4 metros de largo. Se requieren 3200 joules de trabajo para mover la caja al tope del plano, que se encuentra a 2 metros de la base. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de fricción promedio sobre la caja? Asuma que la velocidad final y la inicial es 0 metros en 3 segundos. Mire, primero, cuando tenemos este tipo de problemas así, lo que hacemos es, ¿verdad?, hacer como que el dibujo. Tenemos el plano, que es el triangulito, y hacemos un diagrama de cuerpo libre encima, ¿verdad?, de la masa que se está moviendo. La fuerza normal apunta perpendicular a la superficie, el componente del peso, ¿verdad?, sobre la rampa, la fuerza de fricción que se opone al movimiento, porque me están diciendo que estamos subiendo la caja, el componente del peso que es hacia abajo, la magnitud completa del peso, que eso lo habíamos visto ya en el capítulo de fuerza, de dónde era que salían, ¿verdad?, todos estos vectores de fuerza. Y la altura. ¿Qué sucede? Que nosotros habíamos visto que el trabajo era fuerza por distancia por el coseno del ángulo, pero este ángulo no sabemos cuánto es. Lo que sí vamos a hacer en una esquinita es, pues, encontrarlo. Antes de seguir, ¿verdad?, todo eso que mencioné en el diagrama de cuerpo libre, este dibujito que está aquí arriba chiquito. ¿Qué sucede? Nosotros conocemos cuánto es la altura de este triángulo que se nos forma en el plano inclinado, y conocemos cuál es la hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa es el seno. Por lo tanto, el seno de ese ángulo es el opuesto entre la hipotenusa, y ahí se despeja para el ángulo, que me resulta ser de 30 grados. Volviendo entonces al problema que teníamos, el trabajo total va a ser igual, ¿verdad?, para la suma de todos los trabajos. Tenemos el primer trabajo, que es el trabajo de, por decirlo así, el componente del peso que se mueve por encima de la rampa, y el trabajo realizado por la fricción, que es el que queremos encontrar. Me dijeron que el trabajo total era de 3200 joules. El componente del peso que va por la rampa es de 800 newtons, que es la magnitud total por el seno de 30 grados por esa distancia de 4 metros. Note que aquí no hay, ¿verdad?, coseno del ángulo, porque la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección para, ¿verdad?, este componente de, pues, del peso que se está moviendo por encima de la rampa. La fuerza de fricción simplemente va a ser la fuerza de fricción por, ¿verdad?, ese desplazamiento de 4 metros. Y simplemente pues movemos para el otro lado, porque queremos encontrar la fuerza de fricción, y dividimos entre los 4 metros. Y la magnitud de la fuerza de fricción me queda que son 400 newtons. Lo importante es recordar que esta es la magnitud, pero si me pidieran magnitud y dirección debería llevar un negativo aquí, porque si se fijan aquí en el trabajo,
¿verdad? El coseno del ángulo entre ellos, si el desplazamiento es hacia arriba y la fricción es hacia abajo, es de 180 y el coseno de 180 es negativo 1. Otra manera de verlo es que la fricción va en contra del desplazamiento siempre. Por lo tanto, pues llevaría el signo negativo si el desplazamiento es positivo. Ejemplo. Un carro de 1500 kilogramos es acelerado de 0 metros en 3 segundos a 25 metros en 3 segundos en un tiempo de 7 segundos. ¿Cuál es la potencia promedio ejercido por el motor? Nosotros conocemos la masa, que son 1500 kilogramos. Conocemos cuánto es el cambio en velocidad, porque fue de 0 a 25. Y conocemos cuánto es el cambio en tiempo. Sabemos que el power, ¿verdad? O la potencia es fuerza por velocidad. Donde, ¿verdad? Fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Pero esa aceleración, si nos acordamos, es el cambio en velocidad entre el cambio en tiempo, ¿verdad? Por lo menos la aceleración promedio. ¿Qué sucede? Que este cambio en velocidad por este cambio en velocidad pues se multiplican y me da un cambio en velocidad al cuadrado. Pero como la inicial es 0, pues simplemente me va a quedar masa por velocidad al cuadrado entre tiempo. Va a ser igual a la potencia. Lo que hicimos fue cambiar de fuerza a masa por aceleración y la aceleración cambiarla por velocidad entre tiempo. Porque no conocemos cuánto es la fuerza, no conocemos cuánto es la aceleración, solamente tenemos la masa, los cambios en velocidades y el tiempo transcurrido. Entonces esa potencia va a ser masa por velocidad al cuadrado entre tiempo y es sustituir los valores, los 1500 kilogramos por los 25 metros en 3 segundos al cuadrado dividido entre 7 segundos. Y eso va a dar 133.928.57 watts. Y si lo quieren cambiar a horsepower, que es la unidad de potencia que utilizan los carros mayormente, pues esos watts son igual a 179.60 horsepower. Que eso más o menos es el horsepower que tiene un Camry de los modernos. De esos que son 4 cilindros. Ejemplo, el daño causado por los proyectiles está relacionado con su energía cinética. Calcula y compara la energía cinética de los siguientes proyectiles. Me dan 3 proyectiles. El primero es una piedra de 10 kilogramos a 30 metros por segundo. El segundo es una bola de béisbol de 100 gramos a 60 metros en 3 segundos. Y el tercero una bala de 20 gramos a 300 metros en 3 segundos. Lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la energía cinética de cada uno por separado y vamos a comparar cuál es mayor. Conocemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer para cada uno de ellos. Tenemos aquí... Me acabo de dar cuenta que aquí arriba escribí 10 kilogramos, aquí arriba escribí 100 y aquí escribí 1000. En todos debe decir 10. Por lo tanto, esto debe ser 10.0 kilogramos y este debe ser 10.0 kilogramos y la respuesta debe de ser 4500 joules. Para el segundo, pues tenemos que la masa eran 100 gramos y que la velocidad eran 60 metros en 3 segundos. Lo que tenemos que hacer es cambiar los gramos a kilogramos y encontrar la energía cinética. Me va a dar 180 joules
Para el tercero lo mismo, los gramos los cambiamos a kilogramos. Y entonces encontramos la energía cinética que me da 900 joules. Como me dicen que el daño de los proyectiles está relacionado con su energía cinética, pues vamos a asumir que a mayor energía cinética, pues más daño causan esos proyectiles. Por lo tanto, el daño que causa el 1 va a ser mayor que el daño que causa el 3 y a su vez va a ser mayor que el daño que causa el 2, ¿verdad? Porque si nos basamos en su energía cinética, el 1 tiene la mayor energía cinética, seguido del 3 y después por último el 2. Ejemplo, una fuerza de 5 newton estuvo a una distancia de 12 metros en la dirección del desplazamiento. Y me acabo de dar cuenta de que tenía otro disparate de ello. Creo que hoy no fue un buen día para escoger hacer esto. Pero entonces me dicen, encuentre el trabajo que realiza. El trabajo entonces va a ser fuerza por distancia por el coseno del ángulo, pero nota que el problema me dice que la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento. Por lo tanto, el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento va a ser igual a 0 grados, que es lo que escribí por aquí. Entonces, ¿verdad? Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a fuerza por desplazamiento por el coseno de 0. Pero el coseno de 0, pues, es 1. Por lo tanto, esto simplemente va a ser 5 newtons, que era la fuerza, 12 metros, que era el desplazamiento, y eso va a ser igual a 60 joules. Escribí por aquí, ¿qué sucede si la fuerza fuera perpendicular a la distancia? Si la fuerza es perpendicular a la distancia, esa fuerza no realiza trabajo, porque una fuerza que es perpendicular al desplazamiento, ¿verdad? Pues es una fuerza que pues, no apoya, o sea, no aporta el movimiento. Eso lo habíamos visto ya en el capítulo de fuerza. Pero vamos a verlo así en cuestión de dibujo. Si tenemos que ¿verdad? El desplazamiento es hacia allá y la fuerza es hacia arriba, el ángulo que se forma aquí es igual a 90 grados. Entonces tendríamos fuerza por distancia por el coseno de 90 grados. El coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, ese trabajo sería igual a 0 joules. O sea que si la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, pues el trabajo que realiza esa fuerza es de 0. ¿Verdad? Otra asunción que podemos hacer de esto es que el trabajo es máximo cuando el ángulo entre fuerza y el vector de fuerza y el desplazamiento es de 0 grados, porque el coseno de 0 grados, ¿verdad? Es lo más grande que el coseno puede ser, que es 1. Por lo tanto, si tenemos la misma fuerza, por ejemplo, una fuerza de 5 newton a 30 grados y 5 newton a 45 grados, pues como el coseno de 45 es más pequeño que el coseno de 30, el trabajo a los 30 grados va a ser mayor. Ejemplo, ¿cuánto hay que estirar un resorte con una K de 440 Newton entre metros para que el trabajo realizado sea de 25 joules? Hemos visto que para un resorte, ¿verdad? El trabajo iba a ser el negativo de 1/2 de kx cuadrado. Pero ese es el trabajo que hace el resorte, no es el trabajo que hay que hacerle al resorte. Y lo que me están preguntando es cuánto hay que estirarlo. O sea que tengo que verlo desde el punto de vista de que yo soy la fuerza externa. Por eso este trabajo aquí nos lleva un signo negativo.
Me dijeron que el trabajo es de 25 joules, ¿verdad? Va a ser igual a un medio de la K que me la dieron, que era 440 newton entre metros. Y ese X cuadrado es cuánto tengo que estirarlo. Simplemente multiplico por 2 acá y acá. Lo voy a escribir por aquí. Multiplicamos por 2 para que este 2 se me cancele con este. Y luego dividimos entre 440, que esta es la K, para que este y este se me vayan, y a lo que me queda le sacamos la raíz cuadrada y eso me va a dar 0.34 metros. Lo que escribí por aquí, ¿verdad? Ojo, no confundir que el trabajo que hace el resorte es negativo un medio de kx cuadrado, pero como nosotros somos la fuerza externa, pues el trabajo que hace la fuerza externa es positivo en lugar de negativo. Lo que escribí de la tercera ley de Newton, ¿verdad? Es que le dije que recordaran eso cuando le expliqué lo del resorte, que como, ¿verdad? La fuerza de resorte siempre se opone a la fuerza externa, por eso es que lleva siendo negativo. O sea que el trabajo que hace la fuerza externa es el mismo trabajo que hace el resorte, pero en la otra dirección. O sea, mismo en magnitud, pero opuesto en dirección. Ejemplo. Mientras un bote está siendo remolcado a una velocidad de 12 metros en 3 segundos, la tensión en la línea de remolque es de 6.0 kilonewtons. ¿Cuánto es la potencia que se le suple al bote por la línea del remolque? Pues habíamos visto que la potencia era fuerza por velocidad, donde esa fuerza es 6 kilonewtons, que eso es 6 por 10 a la 3 newtons, y la velocidad que son 12, pues la potencia entonces va a ser 7.2 por 10 a la 4 watts. Es un ejercicio bastante sencillito. El próximo me dice cuánto trabajo se hace en contra de la fuerza de gravedad al levantar un objeto de 6 kilogramos una distancia de 20 centímetros. Habíamos visto que cuando nosotros subíamos algo, el trabajo iba a ser negativo. Pero como esto es una fuerza externa, ¿verdad? Pues el trabajo que hace la gravedad cuando nosotros subimos algo es negativo. Pero como yo soy la fuerza externa y eso es lo que yo quiero medir cuando trabajo yo hago, pues yo tengo que ponerle el signo contrario por la misma lógica del resorte, por la tercera ley de Newton. Porque si yo lo estoy subiendo, la misma fuerza que le hace la gravedad o el peso hacia abajo, pues es la misma que yo tengo que superar para subirla. Por eso es que no se le pone el signo negativo aquí, se le pone el signo positivo. Entonces el trabajo que hace esa fuerza externa va a ser igual a la masa por la G, por ese cambio en altura, que esos 20 centímetros son 0.20 metros. Y ese trabajo entonces que hace la fuerza externa es de 20 joules. Por otra parte, el trabajo que hace la fuerza de gravedad o el vector de fuerza de gravedad es de negativo 12 joules. Igual en magnitud, pero opuesto en dirección. Por último, tenemos que un padre sostiene a su hijo con masa de 25 kilogramos que se encuentra colgando de una cuerda de 3 metros de largo. El padre aguanta a su hijo de tal manera que se forma un ángulo de 33.6 entre la cuerda y el techo. Si el niño es soltado desde el reposo, ¿cuál es la velocidad del niño en el punto más bajo del desplazamiento? ¿Qué sucede? Que tenemos, ¿verdad? Que un niño, vamos a suponer que el niño, ¿verdad? Son los circulitos estos que yo hice aquí. Y el niño está en una cuerda y el papá viene, el niño está aquí, pum, y lo jala. Como si esto fuera un columpio. Lo baja y lo levanta. El niño se va a mecer cuando lo suelten o cuando lo empujen. Y va a virar y va a mecer, sí que sé yo qué. Vamos a suponer, ¿verdad? Pues que aquí no hay fricción, lo que quiere decir que lo mismo que él suba, él lo va a bajar otra vez, y vuelve y lo sube, y vuelve y lo baja.
¿Qué sucede? En el punto, ¿verdad? Que el papá lo tiene arriba, él está a una altura mayor que cuando está abajo, ¿verdad? Eso es un poco lógico. Pero, ¿cuánto más alto lo tiene si el ángulo que se hace es de 33.6 grados? Pues me dijeron que se forma un ángulo de 33.6 grados con el techo, que es este ángulo que tenemos aquí. Nosotros queremos saber cuán alto pues está el niño, porque por la ecuación de cinemática, la quinta, la que no depende del tiempo, nosotros podemos encontrar cuánto es esa velocidad final. Si asumimos, ¿verdad? Que nos dicen que el niño lo están soldando del reposo, o que la inicial es de 0. O que simplemente tenemos que encontrar cuánto es ese delta Y. Si hacemos el dibujito, la cuerda tiene un largo L. Cuando la bajas, pues obviamente la cuerda llega un poco más abajo. Eso que la cuerda llega más abajo, le vamos a decir que eso es H. Por ponerle una letra. O sea que cuando se nos forma el triángulo de que tenemos la cuerda en el punto más largo, en la cuenta cuando está a 33.6 grados, entonces sabemos que se nos forma aquí un ángulo de 90 grados. Como siempre, trayendo todo a triangulito, cuadrado, cosas así. Entonces, el coseno de este ángulo que está aquí es el adyacente. Pero ¿quién es este adyacente? Tenemos el rojo aquí. Pues si la cuerda tiene un largo L hasta aquí y de aquí para acá es H, pues esto tiene que ser L menos H. O sea, el largo de la cuerda menos ese cantito que subió. O sea, esta H en realidad que está aquí abajo es este cantito que la masa subió. Básicamente de aquí a aquí. Este cantito. ¿Qué sucede? Si ese es el adyacente, la hipotenusa entonces va a ser L. Es importante que entiendan, ¿verdad? Cómo se hacen este tipo de ejercicios, porque es muy probable que vengan. Y esto es lo más difícil de entender. Voy de nuevo. Aquí está a 33.6 grados. Y aquí como está estirado completo. Tiramos una rayita. Si la cuerda mide un largo L y cuando está acá estamos abajo, pues esta altura, este cambio de altura, la llamamos H por convención o, ¿verdad? Pues llámale la letra que usted quiera. Forma el triángulo. Y entonces este largo ahora debe ser L, porque sigue siendo la misma cuerda, menos esa H porque ya no está igual de bajita, porque estamos tomando el canto que es hasta aquí. El coseno de este ángulo es el adyacente entre la hipotenusa, y lo que usted hace es despejar para esa H, porque ese cambio en altura es el que me hace falta. Multiplica por L en ambos lados para ir dejando la H sola. Esta L la mueve para otro lado. O, ¿verdad? Mueve la H para el otro lado. Y esto lo trae para acá. Para que la H de una vez le quede positiva. Entonces le va a quedar que H es igual a L menos L coseno de Z. Donde usted conoce cuánto es L, porque L, le habían dicho que era de 3 metros la cuerda. Y el coseno del ángulo, porque usted sabe que el ángulo es 33.6 grados. Entonces,
donde está esta h, que habíamos dicho que esta h era igual a ese delta y, ponemos que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la inicial al cuadrado más 2g por h, donde h es L, que es 3 metros, menos L coseno del ángulo. Y a lo que nos dé esto le sacamos la raíz cuadrada, porque tenemos aquí, la fórmula me da la velocidad al cuadrado, yo quiero la velocidad. Donde esa velocidad entonces va a ser 3.14 metros entre segundo al cuadrado.